안녕, ¿cómo están? Hoy día voy a presentar gran festival en Corea, Festival de Cosecha. Aprendemos Festival de Cosecha en Corea conmigo. ¡Vámonos! Cuando está oscuro, no se puede saber ataque de fiera y no se puede ver ataque de enemigo. Oscuro le da miedo a los humanos. Por eso, una vez al mes, cuando está luna de llena, esto ayuda mucho a la gente. Cada año, 15 de agosto, es más gran llena de luna que otros lunas de llena. Por eso, sea gran festival día Chuseok en Corea. Eso es historia de Chuseok, festival de cosecha. Chuseok tiene otro nombre, es Hangawi. Nos llamamos Hangawi también. Cuando está Chuseok, Hangawi, clima es muy bueno. Por eso dice no más, no menos, sea Hangawi. Hay esa frase. En ese día hacemos arroz cocido con arroz cosecha temprana. Hacemos pastel de arroz, 송편, hacemos arroz de licor, 막걸리, todo hacemos con arroz, ¿no? Con estas cosas compartimos felicidad de festival de cosecha, comer junto y beber junto con toda su familia y vamos al cementerio para servicio de fúnebre. Cuando vamos al cementerio, usamos limpiar ropa y reunimos toda familia en cementerio. En la casa, cuando reunimos toda familia, jugamos tradicional juego. Voy a enseñar tradicional juego de Corea. Primero es 강강수월래. Eso es primer juego. Salimos en la afuera y hacemos un círculo grande. Para hacer grande círculo, agarramos toda familia mano así y hacemos un círculo grande así, todo así. Agarramos, por eso hacemos un círculo grande y después volteamos con agarrar mano y cantamos 강강수월래, 강강수월래. Así, jugamos debajo de luna, por eso cuando está luna de llena, este juego se ve más bonito. Puedes imaginar 강강수월래, 강강수월래. Durante este juego siempre agarramos mano y cambiamos persona también. Por eso podemos sentir cariño de cada persona. Eso es lo buena cosa. Segundo juego es 씨름. Cuando alguien tiene fuerza, jugamos 씨름. Los niños juegan 씨름 de los niños, los adultos juegan 씨름 de los adultos. 씨름 solamente juegan dos personas. Es una competencia. Los dos personas tienen que usar cintura y agarran cintura de otra persona, así. Cuando empieza este juego 씨름, competencia, tienen que abatir oponente en persona. Alguien se cae su mano o rodilla o su cuerpo, esa persona perdió. Cambio, alguien se bate, esa persona ganó. Es una competencia como competimos quién más fuerza y inteligente con este juego. Así es juego. En Corea, 씨름 es un deporte, por eso cuando hay competencia de un lugar o de Corea, hay muchos espectadores, miramos, también televisión también hace emisión de 씨름, por eso muchas personas vemos competencia de 씨름. Es un juego competimos con inteligencia, fuerza y técnico. Por eso aprendemos inteligencia con 씨름. Alguien se gana primer lugar, esa persona llamamos 장사, también recibe premio. Tercero, tradicional juego es 줄다리기. Es como tira y afloja. Cuando jugamos este juego, 줄다리기, en algunos pueblos dividen por categoría o por sexo de la persona. Por eso, 줄다리기 es un festival a los pueblos. Por eso, 줄다리기, este juego es un festival para el pueblo. Cuando jugamos 줄다리기, cuando hay más gente, a veces reúnen más que 1000 personas. Entonces, en Chuseok comemos mucha comida y compartimos comida. También jugamos tradicional comida con familia. Por eso sentimos amor de familia. Compartimos mucho cariño con vecinos. Así es Chuseok.
Festival de Corea son diferentes que Latinoamérica. No es como baila, cerveza, chica. No es así. Son muy diferentes y es más familia cosa. Así es. Creo que yo presenté buen lado de Chuseok, pero también hay mal lado, mala cosa en Chuseok. Es también voy a decir, si solo saben de buen lado de Chuseok, puede pensar, Chuseok es muy bueno, cosa de familia, nada es malo, ¿no? Pero hay mala cosa, malo lado de Chuseok. Primero es tráfico. Normalmente Chuseok es por 3 días. En esos 3 días, muchas personas van a ir a casa de su familia y visitan su familia. Entonces manejan muchos carros. Por eso esos 3 días hay muchos tráfico. En mi caso también, cuando fuimos casa de abuela, nos vivimos en Busan, pero casa de abuela está en Jeollado. Entonces tenemos que manejar carro. Por eso durante carretera hay muchos carros. Por eso hay muchos tráficos. Entonces paro muchas veces y se va muy lento. Cuando estaba caro, estaba muy aburrido. Cuando fuimos casa de abuela, cuando volvimos mi casa, estaba muy cansado. Hay esas cosas. Segundo es pasar festival de cosecha es un trabajo. En caso de mi familia, mi papá es primero hijo de mi abuelo y abuela. Entonces toda familia viene a mi casa. Entonces tenemos que limpiar toda casa antes de venir toda familia y además tenemos que cocinar antes mucha comida. En mi caso de familia, como vienen como 20 personas, entonces ellos normalmente se quedan un día o 2 días, entonces desayuno, almuerzo, cena, ellos tienen que comer, ¿no? Entonces tenemos que preparar muchas comidas, por eso, eso es un trabajo muy pesado. Algunos solo como compran regalo, después visitan a otra familia, pero caso de mi familia, como familia reciben a otra persona, otra familia, tiene que trabajar mucho. Eso es segundo malo lado. Tercero es estresa. Mucho estresa. Creo que los coreanos tienen mucho interés a otra persona y también algunas personas metan a cosas ajenas de otras personas. Eso me hace mucho estresa y molesto. Cuando reunimos Chuseok, festival de cosecha, con todas las familias, algunos me preguntan sobre mí, algunos metan de mi vida. Si pregunta 1 o 2 preguntas, puedo entender porque tal vez tiene curiosidad o quiere preguntar, ¿no? Pero hay 2 tíos en mi familia, ellos preguntan mucho y metan mucho de mi vida también. Por eso estaba siempre molestaba con ellos y me dieron mucho estrés esos 2 tíos. Como por ejemplo, yo cuando quería ser un idol, como los tíos molestan así, digamos, ser un idol muy difícil, tú tal vez no puedes ser, mucha competencia, si no puedes ser un idol, ¿qué vas a hacer? Estudiar es muy importante, así se molestan. Ahora mi sueño es, quiero viajar todo el mundo y estoy intentando viajar cada país. Yo, la verdad, viviendo así y quiero vivir lo que yo quiero. Así es, obvio que otra familia también me preguntaron sobre mi vida y sobre de viaje y todo, pero 2 tíos como me molestan mucho y preguntan mucho, siempre me da estrés, como yo quiero vivir así. Entonces esos tíos como para vivir Corea tienes que terminar universidad, después de viaje, ¿qué vas a hacer? Viajar no te da dinero, tienes que vivir así, quiero corregir tu vida. Tú no puedes viajar siempre. Así me dijeron y preguntaron mucho siempre y para meter. Entonces, estaba muy cansado y molesté mucho con esos 2 tíos y tenía mucho estrés. Ahora mi relación con mi papá está mal, entonces no voy a ir a mi casa y obvio no fui durante el festival de cosecha, Chuseok.
entonces yo no vi mis familias, pero si esta buena relación con mi papá, tampoco no me quiero ir a mi casa, no me quiero ver familia, porque esos tíos me dieron siempre mucho estrés. Además, mi vida es diferente que otros coreanos, entonces ellos siempre quieren que corregir mi vida, además tienen mucho interés a mi vida, entonces como no quiero irme, no quiero ver a esos tíos. En Año Nuevo hay un festival de Corea, se llama Seollal. Estos días también reunimos y juntamos todo, familia. Pero otro festival Seollal también para mí es estresante, pero seguro que a otra persona, para otra familia también estresa cosa. Como por ejemplo, festival de Chuseok y Seollal, muchas personas pueden recibir estrés. Voy a dar ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, para estudiantes. Hey, tú estás estudiando bien, tienes que sacar buena nota. Así, alguien terminó universidad pero no tiene trabajo. ¿Tú qué haces? ¿Trabajas? ¿Tienes trabajo? ¿Cuándo vas a tener un trabajo? Alguien está mayor pero no tiene esposa y esposo. ¿Tiene esposa? ¿Tiene esposo? Tú estás mayor. ¿Cuándo vas a casar? Es difícil casarse cuando está mayor. Como esas preguntas le dan mucho estrés a muchas personas. Por eso, a veces alguna familia pelean o algunos, muy malo caso, pelean después alguien matan su familia porque algunos están estresados o a veces está mal relación con otra familia y familia es cada persona son diferentes, entonces puede pelear, ¿no? Entonces a veces hay malo cosas así. Eso es malo lado de Chuseok, de Festival de Corea. Bueno, Festival de Corea es muy diferente que Festival de Latinoamérica. Allá es festivales más para disfrutar, como bailar y tomar y disfrutar mucho, ¿no? Pero aquí en Corea es como todo festival es un poco más como familia cosa. Pero siempre hay buen lado y malo lado. Por eso quería enseñar un poco de Festival de Corea. Bueno, hoy día yo enseñé sobre Chuseok, Festival de Cosecha. Espero que aprendiste algo con mi video. Si te gusta mi video, dale like y suscríbete. 그럼 안녕! I want to stay here with you under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true, and every smile